Todo comenzó con una decisión. De esas que rompen algo más que rutinas, rompen vínculos, desarman hogares y quiebran el alma. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con el cansancio, y otras que no se deberían tomar jamás. Esta historia no es una más. Es una que te va a remover por dentro. Porque habla de lo que muchos prefieren callar, el abandono silencioso de quienes un día lo dieron todo. Si alguna vez amaste a alguien, quédate hasta el final. Dale like y suscríbete si esta historia toca algo en ti. Vamos con el primer punto. Mateo tenía solo 8 años, pero en su corazón habitaban siglos. Su lugar favorito en el mundo no era un parque ni una consola. Era ese porche antiguo, donde cada tablón parecía haber escuchado 1000 historias. Y ahí, en esa silla de mimbre que crujía como si hablara, lo esperaba siempre don Ernesto. Su abuelo no era solo un anciano. Era su héroe. Cada tarde, con el sol acariciando las hojas, don Ernesto le contaba batallas que no estaban en los libros, de cuando caminaba horas para conseguir pan, de cómo una vez durmió en la calle para poder pagar los estudios de su hijo, de cómo vendió su guitarra para comprarle zapatos a su nieto. Mateo escuchaba con los ojos encendidos. Era su ritual sagrado. Cada palabra que salía del abuelo tenía un peso especial, una lección escondida. En ese porche, el tiempo se detenía. Ahí, Mateo aprendió qué significaba el amor sin condiciones. Pero como todo en la vida, la calma no dura para siempre. Y el próximo punto es donde todo se rompe. Donde la historia deja de ser un recuerdo bonito y se convierte en un golpe al alma. Era domingo. De esos días donde todo debería sentirse en calma. Pero esa tarde, el aire olía distinto. La casa tenía un silencio extraño, como si presintiera que algo se estaba por romper para siempre. Mateo vio a su padre caminar con prisa, sin saludar, sin mirar a nadie. Iba de un lado a otro con las manos llenas de cosas, metiendo ropa en una vieja maleta azul que llevaba años en el closet. Esa que solían usar para vacaciones familiares, ahora se usaba para despedir. «Papá, ¿a dónde va el abuelo?», preguntó Mateo, con la voz quebrada por una sensación que no entendía del todo. Su padre no levantó la mirada. «Se va a vivir a un hogar de ancianos». Silencio. El corazón de Mateo latió más fuerte. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya no podemos cuidarlo. Ya está viejo. Ya no es seguro tenerlo aquí. Esa frase, ya no es seguro. Como si el amor tuviera fecha de caducidad. Como si los años convirtieran a las personas en un estorbo. Mateo miró hacia la entrada. Y ahí estaba don Ernesto, de pie, con la espalda ligeramente encorvada pero con la dignidad intentando sostenerse. Tenía una mano sobre el pecho, como si tratara de mantener algo dentro que se le estaba por romper. Pero él no quiere irse, ¿cierto?, insistió Mateo. Y el silencio fue la respuesta más dura, más cruel, más cobarde. Don Ernesto no decía nada. Pero sus ojos lo gritaban todo. Mateo no lo soportó. Corrió hacia él, lo abrazó con todas sus fuerzas, como si ese abrazo pudiera detener el tiempo. Y entre lágrimas, le gritó a su padre: «No puedes hacerle esto. Él te dio todo. Él te hizo quien eres». Pero su padre siguió caminando, como si cada paso lo alejara no solo del abuelo, sino de todo lo que un día significó ser familia. Y el auto se fue, lentamente, con don Ernesto en el asiento trasero, mirando por la ventana. No lloraba, pero su alma sí, como si en cada kilómetro le arrancaran un pedazo de vida. Y si esto te dolió, espera escuchar lo que Mateo hizo después. Lo que ningún niño debería tener que hacer. Prepárate para el próximo punto, porque ahí comienza lo impensado. Pasaron los días. Y aunque la casa seguía en pie, ya no era la misma. No era solo la ausencia del abuelo lo que dolía, era el vacío que dejó en cada rincón. Como si su sombra hubiera sido arrancada de las paredes, como si el eco de su risa se negara a volver. El porche, que antes era un templo de historias, ahora parecía un lugar abandonado. La silla de mimbre ya no crujía. Nadie la tocaba. Estaba ahí, inmóvil, como una tumba sin flores. Mateo no decía mucho, pero su mirada se había vuelto opaca. Su madre intentaba distraerlo con juegos, con tareas, con paseos. Pero nada llenaba ese hueco. Porque lo que faltaba no era un juguete, era alguien. Una tarde, Mateo se sentó en la vieja silla. Cerró los ojos. Imaginó que su abuelo estaba ahí, contándole otra de esas historias sobre cómo vendía frutas en la carretera para alimentar a su padre. Y fue entonces cuando lo decidió.
No podía quedarse esperando. No iba a dejarlo allí. Era solo un niño, pero su amor era más grande que cualquier barrera. Sin decir nada, agarró su mochila, metió un jugo, una linterna y una barra de cereal. Subió a su bicicleta y empezó a pedalear. 2 horas. Bajo el sol. Por calles que no conocía. Sin GPS. Solo con la dirección que había visto escrita en el sobre de admisión del asilo. Cada pedalazo era un grito de amor. Cada gota de sudor era una promesa silenciosa: voy a encontrarte, abuelo. Y cuando llegó, el corazón casi se le sale del pecho. El edificio era gris. Frío. Las ventanas estaban cerradas. No se escuchaban voces. Solo un televisor encendido al fondo, y el zumbido de una vida que pasaba sin emoción. Entró sin pedir permiso. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó nada. Caminó entre pasillos que olían a desinfectante y tiempo detenido, hasta que lo vio. Don Ernesto, sentado solo en un rincón, mirando una pared blanca, como si su alma hubiera quedado suspendida en un limbo sin historia. «Abuelo», gritó Mateo, y en ese momento, el tiempo volvió a latir. Don Ernesto giró lentamente la cabeza. Sus ojos, apagados durante días, se iluminaron. Y por primera vez en semanas, sonrió. «Sabía que vendrías», dijo, con una voz suave, mientras le acariciaba el cabello como lo hacía antes. Mateo se tiró sobre él. Lo abrazó tan fuerte que parecía querer devolverle todos los días perdidos. Pero esto, solo era el principio. Lo que Mateo hizo después sacudió a toda la familia. Y al mundo entero. «Quédate, porque lo que viene, es lo más poderoso de esta historia». Esa noche, Mateo volvió a casa con el alma encendida. Pero ya no era el mismo. Algo se había encendido en su pecho, una mezcla de rabia, dolor y coraje. No podía dormir. No podía callar. Algo en él sabía que no debía quedarse cruzado de brazos. Así que hizo lo impensado. Se paró frente a su padre. Ese hombre que antes veía como un gigante, ahora lo veía más pequeño. No por su estatura, sino por sus actos. «¿Tú crees que yo voy a olvidarme de lo que hiciste?», le dijo, con la voz firme, los ojos rojos, pero sin miedo. «Porque yo no voy a dejarte así cuando tú seas viejo. No quiero ser como tú». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de su padre. La habitación quedó en silencio. Su madre intentó intervenir, pero Mateo no lo permitió. «Él me crió con amor», continuó. «Te dio su vida. ¿Y tú lo sacaste como si fuera un mueble viejo? ¿Es eso lo que somos para ti cuando envejecemos?». Su padre intentó justificarse, con esa frase que los adultos usan cuando no saben qué decir. «Hijo, la vida es complicada. Tú no entiendes ahora, pero…». «Entiendo más de lo que crees», lo interrumpió Mateo. «Entiendo lo que es el amor. Y tú, lo has olvidado». Aquellas palabras no solo lo confrontaron como padre, lo sacudieron como hijo. Porque en el fondo, sabía que Mateo tenía razón. Y esa noche, el padre de Mateo no durmió. Caminó por la casa como un fantasma. Miró la silla de mimbre vacía. Tocó el respaldo como si fuera la espalda de su propio padre. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió solo. Pero la historia no termina ahí. Porque al día siguiente, Mateo hizo algo que cambiaría todo. Algo que ni él imaginó que tocaría tantos corazones. «Prepárate, lo que viene va a hacerte mirar el mundo de otra manera». Mateo se despertó con una sola idea en la cabeza. No podía seguir esperando que los adultos hicieran lo correcto. No bastaba con discutir. No bastaba con palabras en casa. Tenía que hablarle al mundo. A los que, como su padre, habían olvidado. A los que callaban. A los que, por comodidad o miedo, abandonaban lo más sagrado, la familia. Tomó el celular. Lo puso frente a él. Y sin guión, sin filtros, sin música de fondo, empezó a hablar. Su voz temblaba. Pero no era de miedo. Era de emoción contenida. De dolor que necesitaba salir. «Hoy visité a mi abuelo en el asilo donde mi papá lo dejó», dijo, mirando directo a la cámara. «Él crió solo a mi papá. Le dio su vida, su tiempo, su juventud. Pero ahora vive entre extraños. Sentado solo, mirando paredes que no le dicen nada. ¿Eso es lo que hacemos con los que nos dieron todo? ¿Los desechamos cuando envejecen? ¿Los convertimos en una carga?». Respiró hondo. «No sé qué mundo están construyendo los adultos.
Pero yo no quiero uno donde el amor tenga fecha de vencimiento. No quiero un mundo donde olvidar sea más fácil que agradecer. Mi abuelo es un héroe, y hoy lo dejaron solo. Subió el video. No esperaba mucho. Ni siquiera sabía si alguien lo vería. Pero lo que pasó después fue inmenso. En menos de 24 horas, el video ya tenía miles de vistas. En 2 días, eran millones. Y los comentarios llegaban como olas. Llamé a mi padre después de ver esto. Hoy visité a mi abuela por primera vez en meses. Perdóname, mamá, me olvidé de ti. Este niño me hizo llorar. Me recordó quién soy. El video no era perfecto. No tenía edición. Pero tenía algo que escasea, ¿verdad? Mateo, con apenas 8 años, había dicho lo que muchos adultos no se atrevían. Y lo dijo desde el corazón. No buscaba likes. No quería fama. Solo quería justicia. Solo quería amor. Y eso, tocó fibras muy profundas. Pero lo más impactante no fue el video, sino lo que provocó después. Porque el corazón más duro también puede quebrarse. Y eso, es lo que ocurre en el siguiente punto. Pasaron apenas unos días desde que el video de Mateo se volvió viral, pero para su padre, fue una eternidad. Cada vez que abría el celular, había alguien compartiéndolo. Cada vez que entraba a redes sociales, veía el rostro de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas, diciendo verdades que él mismo no había sido capaz de mirar de frente. Y en cada comentario, en cada mensaje, sentía una daga clavarse un poco más profundo. ¿Cómo pudiste? Tu padre merecía algo mejor. Tu hijo te dio una lección que tú no supiste darle a él. No podía escapar. Ni de las palabras, ni de sí mismo. La culpa es silenciosa, pero grita por dentro. Y esa noche, cuando todos dormían, su padre se sentó en el porche, frente a la silla vacía. La tocó, como si pudiera hablarle. Como si don Ernesto estuviera aún ahí, contándole historias que no quiso escuchar. Lloró. No como un adulto. Lloró como un hijo. Y cuando salió el sol, supo lo que tenía que hacer. Fue hasta el hogar. No llevó cámaras. No llevó testigos. Solo un ramo de flores marchitas que cortó del jardín, y su orgullo hecho trizas. Don Ernesto estaba sentado, otra vez, frente a la ventana. Papá, dijo, apenas con un hilo de voz. El anciano lo miró, sin sorpresa, como si supiera que ese día llegaría. Entonces, su hijo se arrodilló. Ahí, frente a todos. Frente a otros ancianos, frente a enfermeras, frente al mundo invisible que habita los asilos. Perdóname, papá, susurró. Estaba tan ciego. Me perdí. Me dejé llevar por el miedo, por la rutina, por la comodidad. Me olvidé de todo lo que hiciste por mí. Silencio. Pero no fue un silencio frío. Fue un silencio que abrazaba. Don Ernesto extendió los brazos. Lo levantó con delicadeza. Y con esa sabiduría que solo tienen los que han amado demasiado, lo abrazó. Lo que importa, es que volviste. Y en ese instante, la herida comenzó a sanar. No desapareció, pero dejó de sangrar. Lo que ocurrió después, fue aún más hermoso. Porque volvieron a casa. Pero no como antes. Volvieron transformados. Y esa casa, que antes estaba rota, volvió a tener alma. Pero espera, no te vayas. Porque lo que vas a escuchar en el próximo punto es una imagen que nunca vas a olvidar. Es el cierre perfecto para una promesa cumplida. Volvieron a casa en silencio. No hacía falta hablar. A veces el alma necesita más abrazos que explicaciones. Cuando llegaron, el porche los recibió como si el tiempo no hubiera pasado. La silla de mimbre seguía allí, pero ya no era solo un mueble. Era un testigo. Un símbolo, un altar. Don Ernesto se detuvo frente a ella. La miró como quien se reencuentra con un viejo amigo. Tocó el brazo de madera con una ternura que decía más que cualquier palabra. Luego, se sentó. El crujido de la silla al balancearse sonó como una melodía olvidada que por fin volvía a sonar. Mateo se sentó a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin culpa. Había cumplido su promesa. Había traído a su héroe de vuelta a casa. Entonces ocurrió algo inesperado. El padre de Mateo, ese hombre que había cometido el error, ese hijo que había olvidado, se acercó. Sin decir nada, se sentó del otro lado de la silla. Junto a su hijo. Junto a su padre. 3 generaciones. Un niño. Un hombre.
Un anciano. Sentados en silencio, viendo el atardecer como si el mundo les estuviera diciendo, bienvenidos de nuevo. No hablaron. Solo respiraron. Como si el perdón se tejiera en el aire. Como si cada rayo del sol que caía los acariciara con gratitud. Mateo miró a su padre. Ya no con rabia. Lo miró con comprensión. Porque entendía que incluso los adultos se pierden. Y que a veces, los niños son los que deben recordarles el camino. Don Ernesto cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo. Una lágrima le cayó por la mejilla. Pero no era de tristeza. Era de paz. Ese día, no solo volvió el abuelo a casa. Volvió el amor. Volvió el respeto. Volvió la memoria de todo lo que los había hecho familia. Pero, hay algo más que debes saber. Porque esta historia no termina aquí. Lo que Mateo hizo después convirtió esta historia en un movimiento que cruzó fronteras. Prepárate, porque el próximo punto te va a estremecer. Días después del reencuentro, Mateo volvió a la escuela. Algunos compañeros lo abrazaron. Otros lo miraban con admiración. Pero él no se sentía famoso. Se sentía útil. Como si, con apenas 8 años, ya hubiese hecho algo que valiera la pena en este mundo. Pero lo que no sabía, era que su historia estaba solo comenzando. Las noticias hablaron de él. El niño que hizo llorar a Internet, decían los titulares. Lo entrevistaron en programas de televisión, en podcast, en periódicos. Pero Mateo, con la humildad intacta, solo repetía. Yo no quería atención. Solo quería justicia para mi abuelo. Y eso fue lo que lo hizo tan especial. No actuaba. No fingía. Solo decía la verdad, esa verdad que tanta gente había escondido durante años. Entonces ocurrió lo impensado. Miles de personas comenzaron a visitar hogares de ancianos, a sacar a sus abuelos a pasear, a escribir cartas, a llamar por teléfono, a pedir perdón, a sanar. Uno por uno, como una ola que arrasa sin destruir, Mateo despertó conciencias dormidas. Un joven escribió: después de ver tu video, visité a mi abuela después de 5 años. Ella no me reconocía al principio, pero cuando le llevé la torta que le gustaba, lloró. Gracias, Mateo. Una mujer de 40 años escribió: volví a hablar con mi padre después de décadas. Me disculpé por alejarme. Y él solo me dijo: te estaba esperando. Mateo no lo sabía, pero había comenzado un movimiento. Le pusieron nombre. Almohadilla volver a visitar. Y se hizo viral. No por marketing. No por estrategia. Por algo más fuerte. El amor que estaba guardado en millones de corazones que necesitaban una excusa para salir. Pero aún hay algo más impactante. Porque un día, Mateo recibió una carta. Y lo que decía, cambió su forma de ver la vida para siempre. No te vayas. El siguiente punto es uno de los más emocionantes de todos. Una revelación que pondrá en tus manos una pregunta que tú también vas a tener que responder. Era una tarde tranquila. Mateo había vuelto del colegio y, como cada día, se sentó con su abuelo en el porche. Don Ernesto tejía silencios con el movimiento de su silla, mientras Mateo observaba cómo el sol se escondía entre los árboles, como si el cielo también necesitara un descanso. Entonces, su padre salió de la casa con un sobre en la mano. Se lo tendió a Mateo sin decir una palabra. Solo lo miró con ojos humildes, y con un nudo en la garganta. Mateo lo tomó con curiosidad. El sobre era viejo, el papel amarillento, pero estaba sellado con una caligrafía que reconoció al instante. Era de su abuelo, escrita años atrás. La encontré en una caja que guardé sin abrir. La escribió antes de que tú nacieras, dijo su padre. Creo que es para ti. Mateo la abrió con manos temblorosas. Dentro, había una carta escrita con tinta azul. Las palabras estaban cargadas de emoción, como si cada trazo tuviera vida propia. Y decía: querido nieto, no sé cuándo leerás esto, ni siquiera si llegarás a conocerme. Pero si algún día lo haces, quiero que sepas algo. Amar no siempre es fácil. A veces duele. A veces nos obliga a renunciar, a esperar, a perdonar. Crié a tu padre solo. No porque quise, sino porque me tocó. No siempre supe cómo hacerlo bien. Pero siempre lo amé. Aunque a veces se alejara. Aunque a veces se olvidara de mirar atrás. Si tú estás leyendo esto, significa que estás aquí. Que naciste. Que existes. Y que tal vez, solo tal vez, has venido a recordarnos a todos lo que realmente importa.
No dejes que el mundo te endurezca. No dejes que el dolor te haga olvidar el amor. Porque cuando uno da con el alma vive para siempre. Con todo mi corazón. Don Ernesto. Mateo no pudo contener las lágrimas. El abuelo que siempre había admirado, también había sido un hombre lleno de dudas, de miedos, de esperanza. Esa carta era un espejo, pero también una brújula. La sostuvo en el pecho, como si así pudiera grabársela por dentro. Su padre se acercó, lo abrazó por la espalda, y por primera vez, los tres lloraron juntos. No por tristeza, sino por gratitud, por haberse encontrado, por haber tenido la oportunidad de sanar. Pero no te vayas, porque lo que ocurre en el último punto es el cierre más poderoso de todos. Es donde todo encaja, donde la historia deja de ser historia, y se convierte en una llamada directa a tu corazón. El tiempo siguió su curso. Las estaciones pasaron. Las flores del jardín volvieron a nacer. Y cada tarde, sin falta, Mateo se sentaba con su abuelo en la misma silla de mimbre que había crujido con lágrimas y también con esperanza. Ya no era solo una silla. Era un pacto, un lugar sagrado, un altar silencioso donde habitaban las historias que no podían contarse de pie. Y entonces, una tarde cualquiera, de esas que parecen no tener nada especial, pero que lo cambian todo, don Ernesto tomó la mano de Mateo y le dijo: «Algún día, esta silla será tuya». Mateo lo miró, confundido. ¿Mía? El abuelo asintió. Sí, porque algún día tú también serás mayor. Y tal vez, algún niño se siente a tu lado para escuchar cómo amaste, cómo fallaste, cómo volviste a empezar. Tal vez ese niño seas tú mismo, recordándote quién eres. Y ahí lo entendió. La silla no era para sentarse, era para recordar, para no olvidar lo que el tiempo intenta borrar, que todos venimos de alguien, que todos debemos algo. El padre de Mateo salió al porche, se sentó junto a ellos, y esta vez, fue él quien habló. «Gracias, hijo, gracias por no callarte, por no rendirte, por enseñarme lo que yo olvidé». Y Mateo, sin decir una palabra, lo abrazó. Ese abrazo fue el final, pero también el comienzo, porque desde ese día, cada tarde en ese hogar era un acto de amor. Cada historia contada, un rescate, cada silencio compartido, una ofrenda. Mateo decidió algo más. Siguió grabando videos, pero no para hacerse famoso. Lo hacía para que otras personas también encontraran su silla de mimbre, para que nadie más dejara a su abuelo detrás, para que el amor no tuviera fecha de vencimiento. Y entonces, mirando a la cámara, en uno de sus últimos videos, dijo algo que se volvió eterno. No esperes a que te falten para amarlos. No dejes que se enfríe la sopa antes de sentarte a la mesa. El amor es ahora. La gratitud es hoy. Y el perdón no siempre espera. Esta historia no es solo sobre un niño, un padre y un abuelo. Es un espejo. Es un reflejo de lo que podrías estar haciendo tú. Es una advertencia disfrazada de ternura. ¿Cuántas veces olvidamos de dónde venimos? ¿Cuántas veces lastimamos a quienes solo quisieron darnos lo mejor? ¿Cuántas veces creemos que tendremos tiempo, hasta que ya no lo tenemos? No esperes a que sea tarde. No dejes que el silencio diga lo que tú te negaste a pronunciar. Llámalo. Escríbele. Abrázala. Llévale flores. Hazlo hoy. Porque un día, tú también estarás en esa silla, esperando. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. No por estadísticas, sino porque, al compartirla, podrías despertar otra alma dormida. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué punto te dolió más? ¿Cuál te hizo pensar en alguien que aún está a tiempo de recibir tu abrazo? Te leo. Siempre.